Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno verles y qué bueno que está un buen grupo hoy. Así que, bueno, hoy no está el pastor, me toca a mí pues compartir con ustedes la palabra. Es la primera vez, así que tengan compasión. Bueno, el texto que vamos a tomar hoy está en San Juan 13, 1 al 20. Así que si pueden ir buscando en sus Biblias. San Juan 13, 1 al 20. Bueno, déjenme contarles algo. En una ocasión en Uruguay, un orador fue invitado a Brasil. El orador, fue invitado a compartir unos estudios. Eran en un grupo donde solo estaban pastores. La primera noche se pidió que todos pudieran comprometerse a hacer ciertas actividades, dentro de las cuales estaba la limpieza de los baños. Pues todos se anotaron, todos los pastores se anotaron en las diferentes actividades, pero quedó la parte de limpiar los baños, quedó que nadie se anotó. Entonces muy de mañana, al siguiente día, vino el orador y se levantó y fue a limpiar los baños temprano, muy temprano. Entonces uno de los pastores, que también se levanta temprano, lo fue a ver y se avergonzó, ¿verdad? Porque todos los demás estaban en otras actividades menos la limpieza de los baños, y él era el orador principal. Entonces yo creo que todas las personas pues no se acordarán mucho de lo que él enseñó, pero sí se acordaban del ejemplo que les dio, del ejemplo de humildad que les dio. Ustedes saben que en el tiempo de Jesucristo era costumbre o un acto de cortesía que cualquier persona que recibía un invitado, pues se le lavaran los pies. El encargado de realizar esta labor pues era un siervo, un esclavo. Y pues Jesucristo, antes de celebrar lo que era la Pascua, él estaba con sus discípulos y dice que, siendo él el maestro y el Señor, pues él se ciñó una toalla, tomó agua, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, esto no lo hizo inferior a los demás. Esto más bien demostró la grandeza y el amor, y nos dio ejemplo de cómo nosotros debemos servirnos los unos a los otros. Entonces el pasaje que vamos a estudiar hoy trata de eso, acerca de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Entonces en San Juan 3:1 vamos a leerlo. Gracias. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, Jesús. No me lavarás los pies jamás, le dijo. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que me recibe, al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, entonces estamos en el pasaje donde Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Y es antes de la fiesta de la Pascua, la celebración judía donde celebraban la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, vamos a analizar el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, cuando empezaba a leer esta parte, bueno, aquí dice que Jesús amó a sus discípulos y dice que los amó hasta el fin. Entonces, una parte en el servicio, una parte que nosotros debemos entender cuando estamos sirviendo, es que el servicio debe estar basado en el amor. O sea, esa es la base para nosotros. Yo no puedo servir algo que no estoy como amando. No puedo servir sin ese amor, porque lo haría mal. Entonces, el primer punto es que el servicio debe estar basado en lo que es el amor. Jesús dijo en San Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces el servicio debe estar basado en lo que es el amor. Y el amor por mi hermano. Muchas veces decimos, bueno, sería fácil servir si Jesús estuviera aquí. Sería fácil lavarle los pies, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestros hermanos? No es tan fácil, ¿verdad? Decimos, pero si este es igual a mí, dice, ¿para qué lo voy? Entonces, pero Jesús nos manda a servirnos los unos a los otros. Y dice que en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieran amor, si se sirvieran los unos por los unos a los otros. Ese es el primer punto. El servicio debe estar basado en el amor. Segundo punto: el servicio no tiene que ver con nuestras circunstancias. Imagínense, dice el versículo 1: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Entonces, ¿qué es lo que venía a Jesús? Venía el momento donde iba a ser crucificado. Jesús estaba a punto de ser traicionado, abandonado, negado, acusado falsamente,
golpeado, escupido, azotado y crucificado. ¿Y qué hace antes de eso? ¿Qué hace con aquellos que lo abandonaron? ¿Qué hace con aquellos que lo traicionaron? Lo sirve. Entonces el servicio no tiene que ver con nuestras circunstancias, no tiene que ver con la situación, porque hay muchas personas, que están puntuales, llegan temprano, ¿verdad?, a servir, y digo yo, pues no tienen carro, ¿verdad?, pero están aquí puntuales. No tienen las circunstancias favorables, pero están aquí queriendo servir. Es como, yo me acuerdo una amiga que cuando conocimos a Cristo, ella pues sirviendo grupos. ¿Y cómo hacía para llegar? Caminando. ¿Cómo hacía para ir a repartir? Porque eran personas, niños. ¿Cómo hacía? Los iba a dejar. Y después, ¿cómo se venía? A pie. ¿Y a qué horas eran? Las 8 de la noche. Entonces yo decía, wow, esta chica sí. Yo sé que no es correcto que una chica se exponga, ¿verdad? Pero lo hacía con todo su corazón y amaba al Señor. Entonces no depende de nuestras circunstancias, depende de verdad. Si Cristo está en mi corazón, si hay amor en mi corazón por la obra, por Jesucristo. Ok. El versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Entonces, en este versículo podemos ver que el servicio no tiene que ver con a quién servimos, porque aquí está la persona que iba a entregar a Jesús. Imagínense a su enemigo, ustedes ahí, y les pide, no el que les pide, tienen que servir a su enemigo ahí, aquella persona que les cae mal y que si lo miran es que este es muy orgulloso, dicen, es que este. Y entonces, pero Jesús, sabiendo que quién lo iba a traicionar, y lo sirvió. O sea, no tiene que ver con a quién servimos, sino más bien con amar a Dios. Algunas veces estamos pendientes de a quién servimos, o sea, a la persona que tenemos enfrente, que se nos olvida que a quien en realidad estamos sirviendo es a Dios. Entonces, si estamos sirviendo a Dios, hagámoslo como para Él. Del versículo 3 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces miren esta parte que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, en el servicio no debemos olvidar quiénes somos. Jesús no olvidó quién era. Jesús sabía quién era, que había salido del Padre y al Padre iba de nuevo. Y entonces, sabiendo quiénes somos, tranquilamente podemos ir y tomar así como Jesús tomó, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces no le hizo menor, sino más bien demostró la grandeza de Él, que Él sabía quién era. Tomó el papel de un siervo, pero también era el líder. Entonces nosotros debemos saber que el que sirve, no es que se hace menor, no olvida quién es. Entonces nosotros no debemos olvidar quiénes somos al servir. Somos siervos de Dios, somos siervos de Jesucristo, hijos de Dios también. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces,
hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y siervos por amor. No olvidemos eso, porque no somos siervos así como obligados, no, por amor, por lo que Él ha hecho. Y qué mejor, tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Del versículo 6 al 7 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Miren la pregunta que hace Pedro. Implica que estaba sorprendido de que el Señor se humillara, pero sin embargo no hace nada. O sea, está viendo a su Señor que está sirviendo y no hace nada. Entonces, yo solo me puse a pensar, y cómo muchas veces nosotros miramos a alguien que apreciamos mucho y está sirviendo, ¿verdad? Y está barriendo y está afanado allá, y usted está haciendo eso. Y nosotros nada, sino que nos vamos y ya estuvo, ahí quedó. Entonces, cuando no entendemos por qué estamos sirviendo, podemos ser de tropiezo a otro. Entonces, así como Pedro no entendía por qué Jesús estaba sirviendo, entonces él le dijo: no me puede servir, Señor. Y entonces Jesús le responde: si no lavo tus pies, no puedes pertenecerme, no puedes. Entonces, ¿aún no entiendes lo que estoy haciendo? Estoy dejando un ejemplo. Entonces, y sin embargo Pedro no reaccionó, no hizo nada, sino que se quedó ahí. Entonces muchas veces somos así, o sea, nos miramos que la otra persona está sirviendo y más bien vamos asombrados, y más bien le ponemos: no, ¿usted cómo va a estar sirviendo aquí? Y no nos ponemos a hacer nosotros nada también. Entonces podemos ser de tropiezo, llegamos a quejarnos. Del versículo 8 al 11, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces, también para participar del servicio debemos entender que debemos estar limpios. Y una persona limpia, alguien que está sirviendo, es alguien que ha conocido al Señor, y el Señor ha limpiado sus pecados y está en un proceso de cada día de santificación, de apartarse para Dios. Entonces, no hay peor cosa en el servicio que el pecado. El pecado nos derriba. Yo lo sé, o sea, el vivir en pecado no me deja servir. Entonces yo debo estar limpio. Si he conocido al Señor, también debo limpiarme cada día. No quiere decir que no tengamos luchas. Yo creo que todo el mundo tiene luchas, y eso sería una mentira si dijéramos que no tenemos luchas. Pero que quiero vivir para el Señor, que me aparto del pecado, que aunque yo tenga esas luchas, digo: no, aquí estoy, Señor, límpiame. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en el momento del servicio debemos estar limpios, no permitir el pecado. Y 1 Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Verdad? Del versículo 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El servicio, como decía anteriormente, no me hace inferior a los demás. No vivimos bajo los estándares del mundo. En el mundo, pues el que sirve, pues muchas veces lo miran como menos, lo miran inferior. Pero no es así en el reino de Dios. El que sirve más bien es el mayor. El que sirve es aquel que demuestra el liderazgo más bien. El que sirve es aquel que entiende que porque está sirviendo al Señor, que de Él viene su recompensa, que Él es el que lo exalta, así como exaltó a Jesucristo. Así que no debemos olvidar eso. El servicio no me hace inferior a los demás. Algunas veces, cuando tomamos una escoba y empezamos a barrer, y pasa la gente, ¿verdad? Y nos queda viendo y que ni se dé cuenta. Entonces, tenemos muchos temores sobre esas cosas, ¿verdad? Pero debemos entender que no somos menores. Somos siervos. Eso debemos recordar, pero también somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, ¿sabemos estas cosas? Si las sabemos. Bienaventurados quiere decir dichosos. Dichosos si las hacemos. No solo oírlas, sino hacerlas. Y hemos visto en la iglesia, que necesitamos servir. Necesitamos comprometernos. Hay tantas áreas en las cuales podemos servir. Escuela bíblica, alguien que venga en las mañanas. El simple hecho de estar aquí, de venir aquí, es de gran apoyo, fíjense, porque uno se siente apoyado en esos momentos. El simple hecho de llegar temprano también es de gran aliento para nosotros. Entonces, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, solo vamos a recordar los puntos. El servicio debe estar basado en el amor. El servicio no tiene que ver con nuestras circunstancias. En el servicio no debemos ver a quién servimos, porque aún Jesús sirvió a quien lo entregaría a muerte. En el servicio no debemos olvidar quiénes somos. Somos siervos de Jesucristo, hijos del Dios, y seguimos el ejemplo de Jesús que Jesús nos enseñó. Entender por qué estamos sirviendo. Cuando no entendemos por qué servimos, tendemos a entorpecer el servicio. Y para poder participar del servicio debemos estar limpios. Y el servicio no me hace menor que los demás. Vamos a ver un pequeño video que encontré.
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेरी शो। I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे मसीहा हो। Y así debe ser nuestra iglesia. Que todos, como dice, jalemos para un mismo lado. Yo creo que la obra del Señor, si todos estuviéramos comprometidos, esta iglesia estuviera llena y compartiéramos el Evangelio, porque ese es nuestro propósito, compartir el Evangelio a cada persona. Entonces yo les animo, ¿verdad? Si decimos, bueno, no estoy preparado para compartir el Evangelio, traigan las personas, aquí vamos a compartir el Evangelio. Y si dicen, no puedo evangelizar, pues entremos juntos y vamos a evangelizar juntos. Entonces, tenemos el ejemplo de que nos dejó Jesús, un ejemplo de amor, humildad y grandeza. Si Jesús, que es Dios, sirvió a sus discípulos, se humilló haciéndose siervo, ¿qué me impide a mí servir a los demás? ¿Qué me impide servir al Señor? Soy yo mismo. Entonces, les animo, ¿verdad? Vamos a orar ya. Gracias, Señor. Gracias por cada día servirnos, Señor. Cada día, bueno, por haber dejado tu ejemplo, Señor, de humildad, de servirnos, Señor, de servir a tus discípulos. Señor, ayúdanos a ser más como tú, a cada día poder tomar ese ejemplo de servicio, Señor, y de vivir para ti. Gracias, Dios. Amén y amén.